Bien, bienvenido en esta mañana. Que el Señor os bendiga. Que abra vuestro entendimiento, vuestro corazón y que Dios hable hoy a tu vida. Tiene algo que decirte. Presta atención. Hermano, abrimos la palabra de Dios por el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos del 24 al 34. Te habla ahí una historia verídica, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Marcos 5, versículos del 24 al 34. Hermano, la palabra de Dios es verdad. Estas dos historias que cuenta la palabra son verídicas. Ocurrió en aquel tiempo donde el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, obró y tocó a esta mujer. Obró y tocó a esta mujer. Una mujer que dice que hacía, ¿cuánto tiempo? 12 años, hermano. Yo no sé en el calendario judío cuánto tiempo es, pero si nuestro calendario son 365 días, un año, pues imagínate, 12 años sufriendo, padeciendo el flujo continuo de sangre, hermano. Padeciendo el flujo continuo de sangre. Y no solamente padeciendo el flujo continuo, sino dice que por ningún médico podía haber sido curada. Por ningún médico había sido curada. Dice la palabra que había gastado un poquito. Había gastado todo, hermano, hermana, todo. Esta mujer no conocía al Señor, hasta más tarde que lo vamos a leer, pero utilizó sus recursos. Hermano, utilizó los recursos que ella tenía, su dinero, su tiempo, todos sus recursos. ¿Y qué ocurrió? Nada pudo cambiar el estado de esta mujer. A pesar de esto, ella seguía padeciendo, pero no solamente el flujo de sangre que ella tenía, sino había algo más. Había una ley, hermano, en el Antiguo Testamento, en Levítico 15, 25, que habla sobre la mujer de flujo de sangre. ¿Alguien lo lee? ¿Lo tiene por ahí? Levítico capítulo 15, versículo 25. Dice, y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre, por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando su flujo de sangre, de costumbre todo el tiempo que su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Hermano, tú te paras a pensar, esta mujer 12 años. 12 años con esta dificultad. Para la gloria de Dios hoy no ocurre eso. El Señor ha hecho un solo pueblo. El Señor ha muerto por nuestras faltas, por nuestros pecados y todo aquello fue quitado. Pero hermano, en este tiempo 12 años con flujo de sangre. Pero no solamente 12 años, sino que había una ley en Levítico, hermano, que todo el tiempo que estuviera con el flujo de sangre sería inmunda. Hermano, si esta mujer estaba casada, pues no podía estar con el marido. Si esta mujer tenía hijos, no podía estar con sus hijos. No podía ir a adorar al templo. Estaba desahuciada, estaba aislada, porque la sociedad de aquel tiempo la aisló.
Y esto no cambia nuestra situación. Quizás no hay flujo de sangre. Quizás no estamos en la ley de Levítico. Pero hermano, cuando viene una dificultad a tu vida, cuando viene un momento difícil a tu vida, cuando viene una prueba a tu vida, cuando viene una enfermedad a tu vida, no te digo 12 años, sino que llevas varios años ahí orando al Señor y ves que no hay solución. Dios permite la dificultad, Dios permite la prueba en la vida de sus hijos, por supuesto. Dios permite el momento difícil de prueba en nuestras vidas. Y ya Ramón ha orado en esta mañana y ha dicho una frase que tenía aquí escrito. En el mundo estaréis de vacaciones, en transatlántico, estaréis de... No, hermano, en el mundo tendréis aflicción. Pero te dice algo precioso a continuación. ¿Qué te dice? Pero confía. Yo he vencido al mundo. Hermano, estás pasando por un momento difícil, un momento de dificultad, un momento que estás ahí enfermo o enferma. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, Dios te ha prometido que cuando te acerques a Él, librarte de todas las dificultades, librarte de todas las enfermedades, librarte de los momentos difíciles. ¿Ha prometido Dios en su palabra? Dios no lo ha prometido. Dios no lo ha prometido. Isaías 43, capítulo 43, versículo 2, ¿qué dice? Isaías 43, versículo 2. Pero sí ha prometido algo precioso ahí. Isaías 43, versículo 2. ¿Qué ha prometido nuestro Dios? Cuando pase, hermano, no te dice que te va a librar. No te dice que va a pasar por los altos. Cuando pase por las aguas, van a venir momentos difíciles. Momentos que el agua quizás te va a tapar. Yo estaré contigo. Yo te puedo prometer, yo te puedo decir, pero Dios es fiel a sus promesas. Nuestro Dios es fiel, Él no te va a fallar. Él cumple lo que promete. Yo estaré contigo. Hermano, no mire tus circunstancias, que a veces las circunstancias cuesta. Una enfermedad de tantos años cuesta tener que estar ahí. Y un día, y otro, y otro. Y tú orando, y parece que Dios está ausente. Dios calla. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Gózate, hermano. Hermana mía, gózate en esta palabra. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Bendito sea el Señor. Pero gózate en esta mañana, hermano, porque Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Es una bendición, es un privilegio. Hermano, tú a lo mejor no vas a ser fiel. Yo no voy a ser fiel a lo que Dios nos dice, pero Él va a permanecer fiel con tu vida. Hemos leído esta mañana, al huérfano y a la viuda sostiene. Te repito, hermano, al huérfano y a la viuda sostiene. Hermano, ¿quién como nuestro Dios? No hay nadie como nuestro Dios.
No hay nadie como nuestro Dios que esté ahí a tu cuidado, aunque tú no permanezcas fiel. Él va a permanecer fiel. Hermano, y esta mujer, no solamente en la situación de su flujo de sangre, sino que había sido excluida de su familia, excluida del templo, de la adoración. El Señor conoce tu situación. El Señor conoce tu situación. El Señor conoce por dónde lo está pasando. Pero esta mujer no se quedó aquí. Esta mujer no se quedó aquí. Esta mujer siguió 12 años con el flujo de sangre. ¿Conoces tú algún personaje en la palabra o te acuerdas de algún personaje donde tuvo una enfermedad y no fue sanado o sanada? Lo vamos a ver. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 8 y versículo 9. Un gran siervo de Dios. Segunda de... ¿Qué he dicho, Pablo? No. Segunda de Corintios. Ajá, perdón. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 8 y versículo 9. Un siervo de Dios de la cabeza a los pies, pero hombre como tú y como yo. Pero pasó por un momento difícil. Dice, respecto a lo cual, porque tenía un aguijón en la carne, todavía no se sabe qué tipo de enfermedad era esta. Tenía, respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Versículo 9. Y me ha dicho, hermano, repítete esta frase. Y me ha dicho, ¿cuánto tiempo lleva en dificultad? ¿Cuánto tiempo lleva en prueba? ¿Cuánto tiempo lleva una enfermedad en tu vida? Hermano, ¿cuánto tiempo lleva orando o hermana? Porque ve que la obra de Dios, los milagros de Dios se están realizando en alguno o en alguna y tú estás esperando algo. Hay algo en tu corazón, en ti que estás orando. Lleva tiempo y todavía no ha habido contestación de parte de Dios. Pablo era uno de ellos y me ha dicho, bástate mi gracia. Bendito sea el Señor, porque tenemos ahí la gracia de Él. Tenemos su gracia, hermano. Porque mi poder, no el tuyo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. Dios te dice en esta mañana, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios quiere obrar en tu vida. Dios quiere actuar en tu vida. Dios quiere cambiar situaciones. Dios quiere manifestarse en tu vida. Hermano, esta mujer podía haber sido apedreada porque estaba excluida, no podía meterse en medio del pueblo. Y sin embargo, ¿sabe qué? Tuvo una actitud arriesgada. Hoy estamos aquí. Tenemos la bendición de estar aquí como reunidos como pueblo de Dios.
Pero el domingo que viene no lo sé, no lo sabemos. ¿Estás tú preparado para vivir actitudes arriesgadas? No sabemos, hermano, si nos van a permitir seguir reuniéndonos. No sabemos lo que puede venir. Pero, hermano, prepárate. Iglesia, prepárate. No viva a tu capricho. No viva cómodamente, porque la iglesia hoy en día está viviendo cómodamente. Hermano, yo el primero, me meto yo el primero. Vivimos vida muy cómoda. Vivimos vida sin compromiso con Dios. Comprométete con Dios. Había gastado todo. Su tiempo, su dinero. Había utilizado sus propios recursos. Hermano, mi hermana, tú como hijo de Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Con el tiempo que Dios te ha regalado. Con el tiempo que Dios te ha regalado, te ha dado. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? Como hijo de Dios, ¿cómo lo estás viviendo? Compromiso el domingo. Pero ¿y los demás días? Los demás días, ¿qué ocurre en tu vida? ¿Hay intimidad con Dios? ¿Hay comunión con Dios? ¿Hay dedicación a Dios? ¿Hay cercanía a su palabra? ¿O cómo estoy viviendo mi vida como hijo de Dios? Y Dios a veces va a permitir la dificultad, el momento difícil, incluso la enfermedad, hermano mío. Para, como hemos cantado esta mañana, me inclino ante ti, para que te acerques a Él, para que te acerques a Él, para que no vivas a tu antojo, a tu manera, no vivas independiente de Dios, porque podemos vivir independiente de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Decía Pablo, hermano. Filipenses capítulo 4, versículo 11. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Has aprendido tú a contentarte cualquiera que sea tu situación? Esta mujer tuvo dos problemas o dos dificultades, el flujo de sangre y lo segundo, la ley, el Levítico, que impedía que esta mujer se relacionara con su familia, con el pueblo. ¿Cómo está pasando tu vida? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Estás pasando por un momento difícil, momento de enfermedad? Lleva tiempo. Y encima se te añade, igual que a esta mujer, se te añade otra cosa más. Señor, si no me he liberado la primera, ¿no me has liberado otra más? Pues sí. Pues sí. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Aprende a contentarte cualquiera que sea tu situación. Seguimos Marcos. Marcos, capítulo 5, versículo 27.
cuando oyó hablar de Jesús. Iglesia, nos podemos quedar en solamente ser oidores. Nos podemos quedar solamente en estar aquí y no haber ningún compromiso de cara a Dios. Te puede adaptar, te puede gustar venir a la iglesia, a los cultos, pero el Señor te llama a más allá, te llama a compromiso. Pero no te llama solamente a compromiso. Si hay alguna persona en esta mañana que nos está visitando, el Señor te pide y te está pidiendo que no solamente es el compromiso o no solamente es el oír de Dios, sino tomar la decisión más importante de tu vida. Tú puedes estar económicamente bien, no puedes tener enfermedad, tu familia está perfectamente, pero ¿sabéis la decisión más importante de esta vida cuál es? Recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. No hay otra forma, no hay otra manera. Ya te digo, me puedo adaptar a la iglesia, me puede gustar la iglesia, puedo coger trato con los hermanos, pero si tú no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, te falta dar ese paso. Te falta dar ese paso. Te puedes quedar en oidor. Pero esta mujer no se quedó siendo oidor. ¿Qué hizo esta mujer? ¿Qué hizo esta mujer? Dice que vino por detrás, entre la multitud, y tocó su manto. Hermano, no te quede, porque esta mujer se podía haber quedado en el sitio donde estaba, por temor a que no podía meterse por el pueblo, por esa ley. Pero ella tuvo una actitud arriesgada y se acercó. Iglesia, acércate al Señor tu Dios. Y a veces no vemos más de parte de Dios porque no nos acercamos. No nos acercamos y no se trata de estar lejos, sino se trata de acercarse. Esta mujer, ¿por qué recibió la sanidad? A ver, ¿lo sabéis? ¿Por qué recibió esta mujer la sanidad? ¿Sí? ¿Vale? Por la fe. Bien. ¿Qué más? Nos hemos leído. Confianza. ¿Perdón? Ahí está, la clave. Se acercó. Por temor, hermano, a que la apedrearan, no se podía haber quedado. Pero ella se arriesgó y se acercó. ¿Cuántas veces te acerca la presencia de Dios? Hermano, es una bendición. Es una bendición poder estar dedicando, como dice la palabra, y tú cuando ores, Mateo, tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a Dios. Y Él que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero pide que tú hagas una acción, hermano. No te pide que espere que venga la bendición sola. Esta mujer se arriesgó, se acercó.
¿Estás preparado para vivir actitudes arriesgadas? Porque, hermano, van a venir. Jóvenes van a venir. Familias van a venir. Pero, hermano, cuanto más te acerca a Dios, cuanto más te deleite en el Señor, cuanto más te goce en el Señor, cuanto más te recree en el Señor, cuanto más te acerca a su palabra fiel y verdadera, más fortalecido vas a estar. Más fortalecido vas a estar para la situación que te venga. Y te digo, ¿estás pasando por dificultades? Te pueden venir más. O nos pueden venir más. Pero lo importante es que tú estés preparado, pueblo de Dios, tú estés preparado para recibir todo lo que te venga. Tocó su manto. Y el Señor dijo, ¿quién ha tocado? Y no fue el manto, hermano, lo que sanó. No fue el manto. La palabra lo dice ahí, pero dice, el versículo Lucas 8:46 dice, alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. Pero esta mujer se tuvo que arriesgar, esta mujer se tuvo que acercar para haber sido sanada, para recibir la sanidad. Y muchas veces, hermanos, nos quejamos, pueblo, nos quejamos. Muchas veces, y si no te ocurre a ti, a mí sí me ocurre. Me enfado con Dios. Y a veces discuto con Dios. Y como se dice aquí en esta parte de aquí, rajo con el Señor. Me enfado con él. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? ¿Sí? Toma, más. Y tú, por tu mente finita, no entiendes, no comprendes el porqué de la situación. Pero Dios sí sabe el porqué te permite pasar por esta situación. Tú no conoces. Tú no sabes, pero Dios sí. Dios tiene que hacer algo en ti. Dios tiene que cambiar algo en ti. En ti o en tu familia, en tus hijos. Pero el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad o en la debilidad. Hay un texto por ahí, que lo tengo por aquí apuntado, pero no me acuerdo ahora. Da gracias. ¿Perdón, Ramón? No me acuerdo, lo tengo aquí apuntado, pero lo estoy buscando. Da gracias. Primera de Tesalonicenses 5. Sí, es verdad, lo tengo, ya da con él. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Iglesia, lo vamos a leer todos juntos. Lo vamos a leer todos juntos, ¿vale? Está ahí en la pantalla. Dice la palabra de Dios. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios con vosotros. Hermano, tienes que aprender a dar gracias en todo. En los momentos difíciles, más aún. En los momentos de enfermedad, más aún. En los momentos de crisis, más aún. En los momentos que ha llegado algo a tu vida y no sabes por qué, más aún. Da gracias. ¿Te cuesta trabajo dar gracias en todo? ¿No? Cuando empieces a dar gracias en todo, vas a ver el poder de Dios en tu vida. Vas a ver el poder de Dios en tu vida. Da gracias en todo. Hermano, pero tú no vas a aprender a dar gracias en todo si como esta mujer se hubiera quedado, ¿dónde estaba? Esta mujer se arriesgó, se acercó, incluso a que pudieran apedrearla.
pero se arriesgó. Tienes que arriesgar tu vida. Hermano, ¿te cuesta trabajo acercarte a la palabra de Dios? Es palabra de Dios, es palabra inspirada. ¿Te cuesta trabajo? No la entiendo. Mi corazón se endurece ante la palabra. Es que no la entiendo, no la comprendo. La oración. ¿Qué me cuesta orar? ¿Qué tiempo más aburrido de orar? ¿Puedes pensarlo? ¿O me ocurre a mí nada más? Sí, me ocurre a mí nada más, la iglesia no. Hermano, la palabra de Dios es palabra inspirada. La palabra de Dios es palabra viva y eficaz. Y cuando hay un esfuerzo de tu parte, porque Dios puede hacerlo, pero Dios pide tu esfuerzo, Dios obra, Dios actúa, Dios transforma, Dios cambia el corazón, tu corazón. Él lo dice, que Él cambió nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Él cambió, pero nos podemos quedar ahí nada más. Y no querer más de Dios. Tenemos que vivir vida apasionada. Tenemos que vivir vida enamorada de Dios. Enamorada de Dios. Hermano, no viva una vida raquítica. No viva una vida lejana de Dios. ¿Se puede vivir una vida lejana y estar en la iglesia? Por supuesto. Pero Dios quiere obrar en tu vida. Y vas a ver el poder de Dios, hermano y hermana mía, en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, en los momentos incluso de enfermedad, cuando tú te acercas a Dios, cuando tú lo adoras, cuando tú lo alabas, cuando tú lo bendices, cuando tú tienes claro que tu vida depende de Él, que tu vida no es tuya, que tu vida le costó a Él la suya. Tu vida le costó a Él la suya. ¿Entiende esto? Él derramó su preciosa y bendita sangre. Hermano, fue crucificado en esa cruz. En esa no, en la cruz. Ya no está, para la gloria de Dios Padre, no está. Porque Él resucitó. Él resucitó y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti. ¿Lo está haciendo? Y para no dejarte solo, envió al Espíritu Santo. ¡Qué Dios tan bueno tenemos, hermano! ¡Qué Dios tan lindo tenemos! No te ha dejado solo. Ha puesto su Espíritu Santo en ti, porque tú por tu propio medio no puedes. No puedes mantenerte. Bueno, si soy yo a veces y me cuesta un trabajo, me cuesta, yo a lo mejor a ti no, pero a mí me cuesta un trabajo acercarme a la palabra. Y reconozco que la palabra es una bendición. La palabra es un gozo. Reconozco que la oración es el deleite mayor del mundo, hermano. Es el gozo mayor del mundo. Pero Dios quiere orar. Dios quiere hacer algo en ti. ¿Estás dispuesto a dejarte hacer lo que Dios quiere hacer contigo? Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud. Iglesia, ¿tú te identificas con la multitud? ¿O te identificas con la mujer que se acercó? Y no se acercó, dice la palabra, y tocó. Pues yo me puedo identificar con la multitud.
Marcos capítulo 3, versículo 7. ¿Qué dice? Marcos capítulo 3, versículo 7. ¿Te puedes identificar con la multitud? ¿O te puedes identificar con el tocar a Jesús? Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Y le siguió gran multitud de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea y los alrededores de Tiro y Sidón. Versículo 8 dice, oyendo, Marcos 3, versículo 8. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes. ¿Por qué seguía la multitud a Jesús? Por lo que hacía, ¿verdad? Por los milagros. Iglesia, ¿tú por qué sigues a Jesús? Si no ha tomado la decisión todavía, o la preguntita, ¿por qué sigo yo a eso? Párate. Párate. No sigas a Jesús por lo que te da o por lo que hace. Siga a Jesús por lo que Él hizo en la cruz, por lo que entregó en la cruz, por su sangre bendita derramada en la cruz. Sigue a Jesús por lo que Él es. Pero esta multitud hizo algo más. Marcos capítulo 15, versículo 12 y versículo 13. Cuando Jesús fue apresado, ¿qué decidió la misma multitud? Respondiendo Pilato, les dijo otra vez, ¿qué pues haréis? ¿Queréis que haga del rey, del llamado rey de los judíos? Y ellos, la multitud, hermano, la multitud y ellos volvieron a dar voces, crucificarle. Iglesia, ¿estás en la multitud o estás en la que tocó a Jesús? ¿Te conformas tal y como está? Es un reto, hermano. Y para mí al preparar la palabra es un reto. En esta mañana decide multitud o tocar a Jesús. Acércate a Jesús, tócalo, porque Él quiere hacer algo en tu vida. ¿Lo quieres tú? ¿Estás dispuesto a que Dios transforme, a que Dios cambie, a que Dios haga maravillas contigo? Hermano, y si no lo hace, como con Pablo, 3 veces he orado. ¿Qué tienes que hacer? Como esta mujer que hizo, acercarte a Jesús, pero de corazón, con una vida entregada, con una vida buscándolo. Cuando empieces a hacerlo, hermano, vas a querer más y más de Él, pero tienes que hacerlo.
Oramos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, pero no dejamos reconocer que a veces nos alejamos de ti. A veces nos olvidamos de ti. A veces no tenemos en cuenta lo que tú padeciste en la cruz del Calvario por nuestra falta, por nuestro pecado. Derramaste tu bendita sangre. Ayúdanos a no ser de la multitud. Ayúdanos como esta mujer, a pesar de lo que venga, a tocarte a ti. A tocarte a ti, Señor. Pero para eso necesitamos que tú avives nuestras vidas, que tú despiertes nuestras vidas. Señor, que tú toques nuestras vidas, que transforme, que renueve, que dé una revolución a nuestra vida, a nuestra iglesia, porque tú solo puedes hacerlo. Confiamos en un Dios de poder, un Dios que es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Lo mismo que actuó en esta mujer, puede hacerlo hoy en día. Y confiamos en ti. Confiamos en el Dios de todo poder, en el Dios que tiene todo el poder. Y ponemos nuestras vidas, ponemos nuestra iglesia en tus manos, para que tú transformes, para que tú cambies, para que tú renueves aquello que hay en nosotros que no podemos cambiarlo. Y si no decides cambiarlo, ayúdanos a entender y a decir como decía Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Señor, no dejamos de reconocer que te necesitamos. Te necesitamos, Señor, te necesitamos. Ayúdanos a entenderlo y no a no vivir vidas cómodas, a no vivir vidas raquíticas, a no vivir vidas alejados de ti. Gracias por este tiempo de tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén.